Vamos a comenzar el estudio de esta obra fundamental de Immanuel Kant, titulada por él Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es en esta obra donde Kant plantea de manera filosófica la cuestión de la posibilidad de una fundamentación de la moral que se va a coronar en su obra Crítica de la razón práctica. En este video vamos a ver el primer capítulo de los 3 de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. El primer capítulo se titula Tránsito del conocimiento moral de la razón vulgar al conocimiento filosófico. Con lo cual, en este capítulo, lo que Kant va a hacer es mostrar cuáles son las condiciones de posibilidad desde las cuales se puede plantear el deber, el concepto de deber. El primer capítulo comienza con una afirmación en la cual Kant dice que la naturaleza provee a cada ser del mejor medio, de la mejor herramienta, del mejor instrumento para alcanzar el fin determinado y adecuado que esa naturaleza tiene que alcanzar para realizarse a sí misma. Con lo cual Kant está estableciendo que hay una especie de sabiduría natural desde la cual la naturaleza dota a los seres de aquellos medios, de aquellas facultades, de aquellas capacidades que son las más aptas para que esa naturaleza a través de esas capacidades logre los fines propios que debe alcanzar para poder realizarse lo más plenamente posible. Entonces, Kant dice, en general, y esto rememora lo que plantea Aristóteles en la apertura de su Ética Nicómaco, el pensamiento moral, dice Kant, se pregunta acerca del fin más elevado al cual el hombre puede alcanzar y debe orientarse para poder planificar justamente su naturaleza humana. Y ese fin propio, Aristóteles dice que recibe el nombre de felicidad. Lo que Kant va a decir es que si la felicidad fuera aquel objeto supremo de una reflexión moral, la naturaleza habría equivocado el camino en dotar al hombre de la estructura racional, a dotarlo de la razón, porque Kant dice esto: cuanto más consciente y cuanto más fina es la capacidad racional de una persona, más se aleja su vida de la mera satisfacción inmediata que se da a través de placeres que se encuentran en objetos del mundo. Es decir, cuanto más conciencia y cuanto más lucidez racional se alcanza, más crece la conciencia de la estructura dramática de la vida, estructura que justamente no es adecuada a una satisfacción feliz permanente, porque justamente la conciencia racional que nos hace ver la trama existencial de nuestra vida y de cómo está esta vida inserta en el escenario del mundo, esta conciencia se da cuenta
de que la felicidad como estado permanente de realización plena a través de ciertos objetos de la experiencia en el mundo es absolutamente imposible de realizar. Es algo ilusorio, anhelado, pero que no tiene cabida en la realidad. Entonces, dice Kant, la naturaleza se hubiese equivocado si hubiese dotado al hombre de la razón para encontrar la felicidad, porque justamente la razón lo que hace es problematizar la existencia y ser consciente de la desproporción que existe entre las inclinaciones, los anhelos, los placeres inmediatos, por un lado, y la búsqueda de un sentido existencial, humano, personal, que en definitiva nos aleja de esos objetos inmediatos, placenteros, que supuestamente nos darían felicidad, porque ninguna de esas satisfacciones a través de esos objetos son satisfacciones que pueden perdurar, mientras que por el contrario, la pregunta acerca del sentido de la presencia nuestra en la vida es una pregunta que se va profundizando y que va excediendo cualquier respuesta que podamos dar y cualquier satisfacción momentánea que podamos alcanzar. Con lo cual, Kant está diciendo que entonces, si nosotros, seres humanos, personales, racionales, tenemos entonces esta capacidad racional desde la cual nos preguntamos qué podemos conocer, qué debemos hacer y qué nos es dable esperar, que son las tres preguntas básicas de Kant. Estas preguntas exceden cualquier satisfacción momentánea que se deba a la consecución de cierto propósito en el mundo, a la obtención de cierto tipo de riqueza, de cierto tipo de objetos, que nos van a dar una sensación placentera, nos van a dar seguridad, nos van a dar cierta satisfacción, no solamente material, sino psíquica, anímica, emocional, pero nunca van a alcanzar estos logros para cubrir, para completar ese sentido que nosotros buscamos en la vida para nosotros mismos. Entonces, la finalidad de la razón no es justamente encontrar la felicidad. La finalidad de la razón es encontrar aquel fundamento que guíe nuestra acción, de modo tal de que así como la inteligencia se realiza en el conocimiento de la verdad, nuestras acciones sean justificadas porque realizan lo que debe ser realizado, no lo que nos interesa, lo que nos conviene, lo que nos hace sentirnos bien, lo que nos procura bienestar. Todas estas cosas tienen que ver para Kant con ciertas inclinaciones. Tenemos ciertas inclinaciones naturales, muchas de ellas instintivas, otras que están cultivadas de manera cultural. De hecho, la razón, dice Kant, no solamente no es adecuada para alcanzar la felicidad, porque la razón problematiza y llega a este trasfondo dramático de la existencia que no puede cubrirse con ninguna satisfacción a través de propósitos logrados o de objetos materiales en el mundo, sino que la razón misma a veces, dice Kant en este capítulo primero, multiplica necesidades. La razón multiplica necesidades acostumbrándose por un condicionamiento cultural a necesitar cosas que en verdad no necesitamos. De ahí, por ejemplo, en nuestra época, el consumismo. El consumismo es esta especie de obstinación, este desenfreno por querer saciarnos, llenarnos espiritualmente a través de la obtención de cosas, de la compra de cosas, de procurarnos cosas, viajes, bienes, riqueza, objetos, relaciones, vínculos, personas. Consumimos absolutamente todo y a todo lo convertimos
en un simple objeto de satisfacción, de nuestra satisfacción. Lo convertimos en un medio y no lo respetamos en el caso de una persona como un fin en sí mismo, sino que a la persona, al vínculo con esa persona, lo convertimos en un simple objeto para saciar momentáneamente una satisfacción que se va a desvanecer y que va a dejar otra vez al descubierto este desierto tan baldío, tan extenso, tan inabarcable, que es ese sendero sin horizonte que se nos levanta delante de nuestra conciencia, de nuestros ojos, cuando nos preguntamos qué hacer con nosotros. Entonces, Kant dice, así como la inteligencia se realiza en el conocimiento de la verdad, porque el conocimiento siempre es el conocimiento de la verdad, la voluntad, somos seres racionales que tenemos un uso de la razón teórico, llama Kant, que es para conocer, para poder explicar nuestras experiencias, para poder conocer y explicar el funcionamiento del mundo, el funcionamiento de los objetos que se nos presentan en el mundo. Y también tenemos dentro de la razón esta vertiente práctica que nos posibilita obrar, actuar. Entonces, así como la inteligencia teórica se satisface, se planifica con el conocimiento de la verdad, la razón práctica se planifica cuando hace lo que debe hacer. Y lo que debe hacer es aquello que se muestra como deber, porque no es simplemente una elección individual, sino que la acción de vida representa algo de validez universal, reconocido como deber y reconocido como deber de validez universal para cualquier conciencia racional, para cualquier ser racional, sea humano, angélico o para el mismo Dios. Es decir, lo que Kant está preguntándose es cómo hacer para vivir en una sociedad de modo de que la sociedad entienda que hay cosas que no se deben hacer y que hay cosas que sí se deben hacer, y que este deber no está instituido, legitimado por un simple contrato, por un simple acuerdo que se puede dar en una Cámara de Senadores, en una Cámara de Diputados, sino que en realidad el deber está fundado por la razón misma, y porque está fundado por la razón misma, entonces tiene validez universal, del mismo modo que la matemática, que es una construcción que la razón hace a través de definiciones, de términos, de axiomas, de postulados y de procesos deductivos, demostrativos, desde los cuales se demuestran, se prueban los teoremas, y todas estas creaciones matemáticas son objetos conceptuales, son conceptos abstractos. Entonces, como esos conceptos abstractos están definidos racionalmente y los métodos demostrativos obedecen a los principios básicos y lógicos que estructuran la razón, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido, entonces, así como la fundamentación de la matemática tiene validez universal porque se hace a través de los principios lógicos sin los cuales no existiría la razón misma, así Kant también quiere fundamentar el deber, de modo tal de que el deber quede fundamentado racionalmente, no legitimado por un simple acuerdo que puede estar a su vez orientado, inclinado, fundamentado, inspirado por conveniencias, por intereses particulares o intereses de clase, sino que está el deber fundado en los propios principios de la razón. Así que lo primero que hace Kant en este capítulo primero de su fundamentación de la metafísica de las costumbres es identificar a la razón como facultad propiamente humana, como una facultad que no está orientada a la felicidad, sino que está orientada al deber. Y el deber, vuelvo a decir, para Kant no es algo que me imponen desde fuera, que una autoridad caprichosamente por su arbitrio, por su prepotencia, por su poder,
me obliga a sentir y a consentir, sino que lo que funda al deber es mi estructura racional misma, que está universalmente compartida por todo ser racional. No solamente, dice Kant, por todos los seres humanos, sino por todo ser racional. Entonces, la razón para Kant no está orientada a la felicidad, no está orientada al bienestar, sino que está orientada al bien hacer, al bien actuar. Entonces, desde esta concepción de Kant, Kant define al deber como la necesidad de una acción, o sea, de realizar cierta acción, por respeto a la ley, por respeto a la fundamentación racional desde la cual esa acción está sostenida, sustentada. Es decir, la necesidad de una acción por respeto a la ley, que es el deber, es la misma necesidad que siente alguien que razona cuando suma 2 más 2 y ve que necesariamente el resultado de esa adición, de esa suma, es 4. Es la misma necesidad lógica que se experimenta, que la inteligencia experimenta, cuando se dice, por ejemplo, si tengo dos objetos, una manzana y una naranja, y la manzana y la naranja tienen el mismo peso, entonces, si divido en 2 mitades iguales a la manzana y en 2 mitades iguales a la naranja, la mitad de la manzana pesa lo mismo que la mitad de la naranja. En términos de una ecuación matemática, si yo digo que 10 por x es igual a 6, la mitad de 10 por x es igual a la mitad de 6. Es decir, después se dirá que dividiendo cada miembro, 10x por un lado y 6 por el otro, por 2, se obtiene otra igualdad. Por supuesto, porque si 10x es idéntico a 6, la mitad de 10x es idéntica a la mitad de 6. Esta necesidad que la inteligencia reconoce está acompañada, dice Kant, de un sentimiento que se llama respeto. Ahora, el sentimiento de respeto es un sentimiento diferente, dice Kant, al resto de los sentimientos, que en general vienen por afecciones que nosotros experimentamos desde las cosas externas que impactan sobre nosotros. Aquí el sentimiento de respeto es un sentimiento interno, no es externo. Es el sentimiento que acompaña la evidencia de una necesidad racional. Yo veo que necesariamente si 10x es igual a 6, la mitad de 10x necesariamente tiene que ser idéntica a la mitad de 6. Esa necesidad está acompañada desde su evidencia con un sentimiento de adhesión, desde el cual la inteligencia se ve subordinada, no sometida, esclavizada, sino que la inteligencia se reconoce a sí misma naturalmente, libremente subordinada a esa evidencia lógica, porque esa evidencia lógica concuerda, es adecuada justamente con las propias leyes racionales de la inteligencia. Es decir, cuando la inteligencia reconoce y adviene este sentimiento de respeto a que si 10x es igual a 6, la mitad de 10x entonces es idéntica a la mitad de 6, este sentimiento es simplemente la experiencia de la inteligencia que se siente coincidir consigo misma. Que en vez de sentir que se contradice a sí misma, siente que coincide consigo misma, porque lo que se está expresando en ese paso lógico, en esa necesidad lógica, se está evidenciando la estructura propia racional que la inteligencia tiene para poder conocer las cosas, para poder entender que de cierto enunciado, necesariamente desde el punto de vista lógico, sigue otro enunciado como consecuencia. Entonces, el respeto es un sentimiento que la razón experimenta consigo misma cuando coincide consigo misma ante la evidencia
de una deducción lógica entre conceptos, como en el caso de la matemática, o ante la evidencia de una deducción entre un enunciado racional, que va a ser un enunciado de validez universal y que por eso va a ser una ley moral, y la acción que debe seguirse como consecuencia de esa ley moral. Entonces, es muy importante esto que remarca Kant como sentimiento de respeto, porque es un sentimiento, pero es un sentimiento que la razón experimenta internamente consigo misma, cuando experimenta que se adecua y coincide consigo misma coherentemente y naturalmente, cuando ve que hay una fundamentación racional suficiente en el paso lógico de un enunciado a otro enunciado, o en el paso de una ley en donde se ve la evidencia de su validez universal racional, a la acción que debe realizarse adecuadamente desde esa ley universal racional. Entonces, el sentimiento de respeto es un sentimiento de coincidencia consigo misma que la razón experimenta, es un sentimiento fundamental. Desde aquí, Kant plantea, cuando alguien quiere pensar en su sistema de ideas, de valores, de máximas, de normas personales que guían su acción individual, la razón misma lleva a cualquier individuo a plantearse si las máximas, si esas normas individuales que el individuo tiene para sí mismo, para actuar en la vida, tienen validez universal o no. Entonces aparece lo que se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico es el imperativo que dice, bueno, entonces, haz que tus máximas tengan la dignidad, tengan la necesidad lógica y racional, estén fundadas racionalmente de manera suficiente, de tal manera que esas máximas sean dignas de ser leyes morales, de tener validez universal. No vivas con máximas individuales o individualistas por simple inclinación al placer, al interés, a la conveniencia, sino vive con máximas que reflejen una validez universal, de modo tal de que tus máximas expresen de verdad una ley de validez universal. Una ley de validez universal para actuar es lo que Kant llama ley moral. Kant propone ciertos ejemplos, como el caso, por ejemplo, de la promesa. Si puede ser elevada a ley moral, o sea, a ley de validez universal para la acción, prometer cosas a sabiendas de que no se va a cumplir la promesa que yo justamente enuncio. Y Kant dice, no puede elevarse esta máxima, promete cosas a sabiendas de que si en un momento dado no conviene cumplir la promesa, no la cumplas. No puede ser elevada a ley universal precisamente porque esa máxima se contradice a sí misma. Porque cuando alguien promete algo, está afirmando una acción futura. Entonces, si además añade que en el caso de cumplir esa acción futura, por alguna circunstancia inconveniente, no la va a cumplir, entonces lo que está diciendo es voy a cumplir la acción futura, pero no la voy a cumplir. Está condicionando la afirmación de cumplir esa acción futura enunciada en la promesa a partir de ciertas circunstancias que se puede dar y que puede ser inconveniente a intereses puramente individuales, personales, egoístas en el fondo, pero no intereses que tengan validez humana universalmente hablando. Entonces no puede ser elevada a ley universal, a ley moral. Por lo tanto, lo que rige acá el deber es el principio de no contradicción. Las leyes morales tienen validez universal porque precisamente no son autocontradictorias y además no están dependiendo de circunstancias individuales que de alguna manera impactan sobre nuestras inclinaciones, sobre nuestras conveniencias. Ahora, lo curioso es que como Kant divide la estructura racional de todo el plexo de inclinaciones, instintos, placeres, etc., dice algo que es llamativo y que vale la pena observar. Si un hombre absolutamente devastado por la vida, no obstante, sabe que tiene que ayudar a alguien
porque la vida de cualquier persona es un fin en sí mismo y él está en condiciones de hacer esa ayuda, aunque ya haya sentido un desasosiego que lo aparta de cualquier gusto por vivir, de cualquier valoración por la vida, de cualquier inclinación compasiva, afectuosa, emocional, pero no obstante ayuda en esas condiciones a la persona que tiene que ayudar, eso tiene más valor moral que el valor que tiene la ayuda proveniente de alguien que está en buenas condiciones, que se siente complacido por la vida, que siente cierto placer por la vida, que de alguna manera lo ayuda a sentir cierto placer en hacer la ayuda a la otra persona. Es decir, Kant lo que está diciendo es que si en nuestra acción se mezcla el deber con algún placer, con alguna inclinación, esa acción moral queda desdibujada. La acción moral pura es la que está exenta y la que es independiente de cualquier placer en realizarla. Bueno, por eso Kant distingue actuar por deber y actuar en conformidad al deber. Yo puedo actuar en conformidad al deber, pero sencillamente porque me place y porque me conviene. Pero ¿qué pasaría si estoy en una situación en donde no me conviene en absoluto cumplir esa acción que dice y que está expresada en el deber? Quizás no la cumplo. Entonces, una cosa es actuar por deber, donde el fundamento de mi acción es el deber y ninguna otra conveniencia, ninguna otra inclinación, como diría Kant. Y otra cosa es cumplir con lo que el deber dice, pero en realidad el fundamento de mi acción no es el deber, es cierto placer o cierta conveniencia. Entonces, actuar por deber es moral, actuar conforme al deber no es moral. Aquí hay algo muy problemático que quiero puntualizar. Recuerdo en la obra Agamenón, que escribe Esquilo, uno de los tres grandes trágicos griegos, en donde las tropas de Agamenón no tienen ya que comer porque no soplan vientos propicios para seguir la expedición. Entonces, en un oráculo, la resolución pasa por el sacrificio de Ifigenia. Ifigenia es la hija de Agamenón. Bueno, Agamenón sacrifica a Ifigenia sin sentir ningún tipo de remordimiento porque está cumpliendo con lo que el deber manda, que es priorizar la salvación de las tropas. Y el coro le reprocha a Agamenón esta frialdad. Yo creo que esto también es reprochable en la concepción de Kant, porque precisamente un deber que está exceptuado o está exento de cualquier valoración emotiva es un deber que no ama, porque el amor lo primero que hace es sentir el placer, la gracia, la gratitud de reconocer en alguien un valor que tiene validez universal. Y el valor también se siente. El valor de la vida del otro, el valor de un don, de una cualidad que tiene el otro, el valor de un talento que tiene el otro, el valor de una obra buena que hace el otro, es un valor que tiene validez universal. Y por lo tanto, ayudar a ese otro, precisamente bajo la admiración de su valor, del valor que tiene su vida, de la integridad que tienen sus acciones, de la honestidad que tiene su vida, añadir al deber de ayudarlo la inclinación emotiva, afectiva, que está fundada en una valoración emotiva de lo que justamente tiene el contenido de esa vida, de esa honestidad, de esa integridad, de ese talento, eso precisamente es indispensable para que el respeto del cual habla Kant sea más completo. Porque si no el deber estaría vacío. El deber vacío de placer, de compasión, de afecto, de toda nuestra estructura emocional, sería un deber absolutamente formal, puramente formal, exclusivamente formal y vacío de un contenido axiológico, vacío de un contenido valorativo. Y el amor no solamente reconoce la necesidad de la acción por respeto a la ley, que sería el deber, sino que el amor también reconoce y se congracia y agradece y se expande en la valoración afectiva desde el sentimiento espiritual que comprende que el bien está presente de manera universal en ese valor. Así que justamente disociar el deber de todo ese plexo valorativo es una de las limitaciones peligrosas de la concepción kantiana que puede provocar enormes peligros. Esta sería la síntesis del primer capítulo. Hasta pronto.